Bueno, bienvenidos a un nuevo tutorial. Como era de esperar, otro vídeo más en este canal. Esta vez acerca de un cuchillo y una manera muy peculiar de cortar una manzana, de comerla. Lo que me recomendó el médico, comer más fruta. Y creo que era una buena ocasión para hacer un vídeo un poco épico y distinto, si se quiere. Bueno, lo del médico es mentira, no me recomendó nada, de hecho. Pero bueno, tengo que buscarme alguna excusa, ¿no? Para hacer un vídeo, porque si no, no sé de qué hago. Y ahí se me ocurrió. Me grabé en fondo verde con croma, mejor dicho, me grabé con croma, con fondo verde, para poder extraerlo y poner el fondo que yo quisiera. En este caso una cocina, me imaginaba una más bonita de la que yo tengo en mi actualidad. Y la verdad que me gustó ese fondo. A la vez me grabé con una obturación de 1/100, para de esa manera poder extraerme mucho mejor luego, para tener menos desenfoque en los movimientos. Digamos que los movimientos míos sean como más nítidos y de esa manera poder hacer una extracción mucho mejor. De todas formas, por aquí te dejo un tutorial donde te explico todo, la configuración de la cámara, cómo realizar un croma, cómo iluminarlo, cómo extraerlo y todo lo que te imagines en ese tutorial. Por lo pronto seguimos en este vídeo. Bien de anuncio, ¿eh? No sé, me sonó así. Importo la primera toma en After Effects y le pongo también lo que es el fondo. A partir de ahí busco en el panel de efectos color selectivo. De esa manera lo que hago es realzar mucho más el verde para poder extraerlo mucho mejor. Es la técnica que yo desarrollo, que fui aprendiendo con el tiempo, que me resulta bastante buena. Donde el cian, el amarillo y el negro lo llevo al 100 y lo que es el magenta lo llevo al menos 100. Luego le aplico el Key Light, supresión de rebase avanzada. Selecciono el color verde cerca de mi cara que quiero extraer. Y luego voy al modo de mezcla y le pongo Screen Mate. Para de esa manera visualizarlo mejor, poder limpiarlo, para extraerlo mejor también. Dije varias veces extraer ya, ¿no? Le toco lo que es el blanco y el negro para que se quede bien limpio. Ves que no se quede ninguna cosas raras por ahí. Cuanto más limpio se quede, la parte negra es la que se va a extraer y la blanca es la que se va a conservar. Vuelvo al resultado intermedio. Key Cleaner lo llevo al 50, que difumina un poquito lo que es el borde, el contorno. Y luego le activo la última opción, que lo que hace es los reflejos verdes que se transmiten del croma a mí, los quita. Así queda más limpio el acabado también. No se quedan los bordes verdes y eso. Luego voy a la pestaña de proyecto para de esa manera bajar a la línea de tiempo lo que es el fondo, lo que es la cocina. Voy a aplicar una máscara sobre la toma mía para quedarme con la parte mía. Vuelvo a repetir, ¿qué me interesa? Que no se vea lo demás, lógico. Luego en el efecto de Key Light que me había aplicado, voy a ir a esta opción para quitar un poquito lo que es el borde, porque siempre se genera un poquito de borde negro alrededor de mi imagen y de esa manera se queda mejor el contorno. A partir de aquí el fondo lo que hago es tocarle la escala y la posición también para ubicarlo y que quede bien la composición. Fundamental. Ahora lo que hago es duplicar el fondo porque le voy a aplicar una máscara para a su vez ponerle el efecto de desenfoque lente de cámara. Lo que voy a buscar de esta manera es que el desenfoque esté en el fondo, pero en la parte más cercana a mí, en los laterales de lo que es la imagen de la cocina, esté más enfocado, porque se supone que está más cerca de mí. Entonces yo estoy enfocado, con lo cual los laterales a la altura mía tienen que estar también enfocados. Y sí, el desenfoque verse un poco más atrás, para que sea un poco más natural. No verme yo nítido y ya directamente el fondo ahí todo desenfocado. Hay otras maneras de hacerlo, que se podría hacer de otras formas, pero bueno, yo la verdad que me aclaro así y lo importante o lo que yo busco siempre en los trabajos que hago es en definitiva conseguirlo, no importa si es por un lado o por otro, porque hay muchas maneras de hacer las cosas. Bueno, no sé si muchas, pero a veces hay una, dos, tres. Es lo que más te venga bien, lo que estés más acostumbrado, lo que te sea más práctico. Y en definitiva lo importante es el resultado. Si al final el resultado te queda bien, no importa cómo lo hiciste, desde mi punto de vista, ¿no? O lo que aprendí yo también. Entonces lo que hago es aplicarle desenfoque no. Lo que hago es aplicarle a la máscara un poco de calado, bueno, un poco no, bastante. Y a esa misma capa le voy a aplicar el desenfoque el lente de cámara. Le aplico un 10 más o menos, que me gusta cómo queda. Y a partir de aquí voy ajustando, le voy dando mucho más calado a la máscara que había hecho, para que esa transición entre la imagen más desenfocada y la que no tiene desenfoque se quede lo más natural posible, que no se note ahí de repente enfocado y desenfocado, sino que sea muy gradual el paso para que quede más natural. Y voy ajustando la máscara hasta que veo que el resultado me gusta. Una vez que lo tengo, las dos imágenes del fondo las precompongo con clic derecho y voy al panel de efectos y le aplico tinción. Con esto lo que hago es asociar el negro a la parte de la gorra mía, que es lo que veo negro ahí o más negro, y el blanco con el gotero también. Selecciono lo que es la gorra, la parte blanca. De esta manera para mí es mucho más fácil a la hora de retocar el color luego, porque los voy equiparando. Yo me grabo en un perfil plano y si ves la imagen de la cocina no está en un perfil plano, entonces yo igualo a mi imagen para luego ya poder hacer una corrección de color y un look final que me sea mucho más fácil y que quede mejor. No hay que complicarse la vida. Y ahora simplemente es el mix o nivel de tinción, es ir
bajándolo hasta equipararlo a la imagen mía. Selecciono la imagen del fondo y la mía, precompongo y lo que hago es, en el primer fotograma, darle al relojito para hacer una animación, un fotograma clave. Y voy al final y lo que hago es alterar la escala, subirla un poquito, para de esa manera generar un efecto como que la cámara se va acercando. Ahora para terminar el primer plano, no para terminar el vídeo, estoy viendo que mi imagen está un poco a la derecha. Lo que voy a hacer es centrarla un poco para que quede mejor. Así que sobre la precomposición que hice, hago doble clic para que me la abra. Aquí lo ves al lado, entro en esa misma y así puedo moverme tocándole la posición y bajándolo. Bueno, lo voy ubicando un poco, nada más, simplemente lo muevo para que quede mejor la composición y lo que es el fondo termino de ajustarlo. Entonces luego cuando vea la composición general, que es la que estoy haciendo, ya se encuentra bien, ¿ves? Ya estoy en el medio y podemos decir que esta ya se terminó. Lo primero que hago es quitar el croma con los mismos pasos que expliqué anteriormente y que en otro tutorial que te dejé antes en la etiqueta, por ahí arriba, te lo explico más a fondo. Bueno, aquí perfecto, ya quitamos el croma, pero tengo un primer problema. Hay un fotograma que me borra lo que es también el cuchillo porque se refleja el verde del croma. Entonces, como se refleja el verde, lo que voy a hacer es solo un fotograma. Voy a duplicar la capa, voy a localizar el momento concreto, que ya lo tengo aquí marcado, y simplemente me quedo solo con ese fotograma en la copia de la capa que hice, en lo que acabo de duplicar. Y lo que hago es quitarle todos los efectos aplicados, ¿no? Bueno, en realidad lo que es quitar lo que es el key light y todo lo que yo aplico, ¿no? Para poder quitar el croma. Y ahora le voy a aplicar una máscara a la parte del cuchillo donde tenía el problema. Solamente a esa parte. Le doy calado a la máscara. Como siempre, ajusto la máscara un poquito para que se quede bien. Y si ves, se está reflejando el verde. Por eso tenía el problema del croma, ¿no? Cuando lo fui a extraer. Entonces simplemente le voy a activar la última opción, que lo que hace es quitarme ese reflejo verde. Es la de Advanced Spill Suppressor. Y de esa manera ya lo tendríamos espectacular. Si bien es un fotograma que podría haber pasado más o menos, pero bueno, siempre hay que hacerlo bien a conciencia todo. Bueno, ahora lo que hago es bajar a la línea del tiempo la capa, bueno, la imagen que tiene la cocina. Voy a precomponer las dos imágenes que teníamos, las dos capas, perdón, la que estoy con el cuchillo. Y le voy a aplicar una máscara para quitar lo que, o mejor dicho, conservar lo que quiero conservar de la imagen y que no se vea el resto, ¿no? Le doy calado a la máscara, la termino de perfilar para que se quede bien. Y lo que es el fondo, le voy ajustando lo que es la posición. Simplemente sobre él, pinchando con el ratón, ya vas viendo que lo vas moviendo, lo vas ubicando donde quieras. Y también lo que es la escala. Me ayudo mucho de los puntos, que lo que hacen es aislar la capa, para de esa manera trabajarla de manera independiente y poder visualizarla mejor y todo mucho más rápido. Lo uso bastante, eso igual que los ojitos. Y lo que veo es que el borde de lo que es la mesa y la tabla tiene como ese borde negro, ¿no? Entonces voy a esta opción, que lo que hago es ponerlo en negativo un poquito, como para que me vaya quedando mejor para que no se vea eso. Termino de ajustar lo que es el fondo y a partir de aquí, como hice antes, voy a agregar el efecto y a partir de aquí, como hice antes, agrego el efecto tinción para igualarle lo que es el color con respecto a la toma mía y también el desenfoque de lente de cámara. Selecciono las dos capas, precompongo y ahora le voy a dar escala para simular un movimiento de cámara. Entonces amplío la imagen y de esa manera voy a poder hacer el movimiento. Me paro sobre la misma, la voy moviendo con el mismo puntero del ratón. Activo el relojito en el primer fotograma para hacer un fotograma, otra vez me vuelvo a repetir, no, para hacer un keyframe, así no me repito, un fotograma clave. Y luego voy hasta la parte que el cuchillo deja antes de subirlo y lo que hago es ajustarle la posición. De esa manera ya tengo una animación donde se va a mover la cámara y luego le hago una al final también, en la parte que va subiendo el cuchillo, vuelvo a aplicar un fotograma clave para de esa manera hacer un seguimiento del cuchillo y darle un poquito más de dinamismo al plano, ¿no? Que no esté estático ahí. En esta toma le quito el fondo verde también, aplico máscara en la parte de la imagen que quiero conservar, luego voy a la ventana de proyecto y lo que voy a hacer es darle aquí para crear una nueva composición. Voy a seleccionar en 4K porque yo grabo todo en 4K, le pongo de nombre 4 porque es la cuarta toma que hice y voy a importar la 4 lógicamente, por eso le puse 4, que es donde gira el cuchillo. Ya ves que te la abre aquí al lado, tengo la 3 también. Para grabar la toma del cuchillo lo que hice fue ponerla sobre un cartón y ponerle cartulina verde para poder extraerlo luego con el key light y de esa manera que me sea más fácil, ¿no? Hay que rebuscársela, es lo que tiene los vídeos así low cost, ¿no? Y lo apoyo en la punta para tener un punto para que gire y a la vez tener un apoyo, ¿no? Porque si no es complicado. Por lo menos intentar que salga lo mejor posible ese giro, que no se me vaya para todos lados. Si ves en esta toma, fundamental el juego de la luz también, porque luego le va a dar más realidad también a la hora de querer hacer ese montaje donde el cuchillo se va moviendo y de alguna manera como que sube y baja, queda mucho más integrado luego con ese juego de luz también. Es fundamental jugar con las luces también para que cuando haces trucajes y todo eso se quede lo más real posible y que funcione. La luz lo es casi todo o todo. No sé.
lo que hago es el rango de exportación o de reproducción también, lo llevo a donde termina, la 4, y voy a extraer el croma, que es como lo vengo haciendo siempre igual. Una vez que extraigo el croma, aplico una máscara porque tengo que quitar la parte esa del soporte que estaba utilizando, porque si no como que no va a funcionar el tema. El modo de mezcla le pongo ninguno, así puedo ir viendo lo que voy haciendo. Y lo que hago es activarle lo que es el trazado para que generar una animación y a partir de ahí ir animándola para que me siga lo que es la punta esa que quiero quitar, ¿no? Lo que es el soporte, bueno, lo que es el soporte del palo, del herraje. Aquí es fundamental ir avanzando algunos fotogramas y realizar la máscara, no ir uno por uno. Primero te va a costar mucho más trabajo, vas a perder mucho más tiempo y no se va a quedar bien del todo. Siempre es mejor avanzar varios fotogramas y así de esa manera vas a ir más rápido y va a tener más fluidez lo que es la animación de esa máscara para que se quede mejor el acabado. Esto lleva un ratito, pero lo importante es hacerlo a conciencia porque cuando mejor lo hagas, mejor va a quedar. En el modo de mezcla le pongo restar, de esa manera ya se aplica la máscara y le doy calado para difuminar los bordes y darle suavidad también, ¿no? Luego simplemente es ir haciendo ajustes en las máscaras que hice para ir perfilando. Y si hace falta agregar un fotograma clave entre uno y otro que haya hecho, ya lo voy agregando si veo que funciona mejor, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es aplicarle una segunda máscara para quitarme a mí, ¿no? Porque no interesa que salga yo ahí moviendo. Así me quedo con el cuchillo realmente, que es lo que interesa. Aquí hago lo mismo, le doy al relojito para animarle lo que es el trazado de la máscara, genera un keyframe y a partir de ahí, si ves que la máscara se te mueve toda en su conjunto por igual, vas aquí y de esa manera ya la vas moviendo lo que son los puntos, ¿no? Tenés la independencia de ir poniéndola como quieras, de no moverla en bloque, digamos, sino que en los puntos concretos que quieras. Y aquí lo mismo, es ir animando fotogramas clave para que siga el movimiento del cuchillo. Una vez que finaliza, en el modo de mezcla le pongo intersecar para que se complemente con la otra máscara que había aplicado antes y de esa manera me quede el cuchillo solo. Y ahora lo que hago es visualizar para ir puliendo, porque siempre te queda algo donde se ve algo que la máscara no se recortó bien y tenés que moverla un poquito para que no se note. Ahí ya tenemos lo que es el movimiento del cuchillo. Ahora lo que hago es ir a composición para generar una nueva, también en 4K, lo mismo, le pongo de nombre 5 porque va a ser la última toma, que es cuando el cuchillo cae y lo agarro con mis manitos. Importo lo que es la toma 5, la bajo a esa composición que acabo de crear. Ya ves aquí como tengo las composiciones abiertas en el proyecto, la 3, la 4, la 5. El rango de exportación y de reproducción lo pongo para que me abarque solo lo que es la toma concreta, ¿no? Lo que dura. Y en esta lo que voy a hacer es ir a tiempo y le voy a dar a capa con tiempo inverso. De esa manera lo que hago es invertir el clip, no tiene más. Para simular que yo el cuchillo lo agarro, pero en realidad la toma original es la del principio, es la misma, cuando yo lo tiro para arriba. Ni loco me volví a poner con esto para grabarlo e intentar agarrarlo así como cae, ni en pedo. No hagan esto en sus casas, lleva peligro. Aquí lo que hago es extraer el croma, igual que siempre, y una vez que lo tengo, voy a generar una nueva composición que va a ser la última, por fin, donde voy a poner todas esas composiciones que hice para ensamblar lo que es toda la toma completa. Digamos que va a ser la última composición donde voy a meter todas esas que estuve haciendo antes y va a ser la toma final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gusta cómo suena. Una vez que la creo, bajo esa composición en la línea de tiempo, la 3, la 4 y la 5, que es la que vine haciendo antes, las voy a ubicar bien para que tengan la continuidad a la hora de la primera, que es la que tiro el cuchillo, ¿no? Y que le siga la otra, etcétera, etcétera. La toma 4 está muy larga, entonces voy a cortar para quedarme con la parte que me interesa. Comando Shift D, lo que hago es cortarla, me la duplica y le elimino la parte que me sobra. De esa manera ya la tengo más manejable, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es hacer una copia para que dure más lo que es el cuchillo cuando va girando, ya que si ves yo me quedé solamente con un giro para luego a partir de ahí poder ir trucando, ir duplicando y tener los giros que yo necesitase, ¿no? Lo que quieras. Los que quiera tener. Es más fácil de esta manera porque si no tenés que estar haciendo un montón de máscaras a la hora de que gire 3 veces, por ejemplo. Yo prefiero hacer una que se complete lo que es la vuelta y luego ya vas duplicando las veces que quieras y es mucho menos laborioso, trabajoso, como le quieras llamar, y el resultado te va a quedar bien y con menos trabajo, que eso es lo que interesa, ¿no? Aquí lo que hago es buscar la parte concreta para que quede bien ese pase, ¿no? De una capa a la otra, ¿no? Para que tenga la continuidad del cuchillo de que va girando. Para eso me voy ayudando con el reproductor, lo que es la previsualización, le voy dando de a un fotograma para tener más precisión y ir buscándole. Ahí ya lo vemos como va quedando natural lo que es el pase, digamos, de una capa a la otra. Y lo que hago es volver a duplicar porque me falta una tercera. Y lo que hago es exactamente lo mismo, ir buscándole para que se quede natural el pase de una capa a la otra. Una vez que lo tengo, selecciono las 3 capas y lo voy a precomponer. Y ahora lo que voy a hacer es activar el remapeo de tiempo porque lo que quiero es darle más velocidad, ¿no? Porque si no como que queda muy lento, y es agónico eso. Y le voy moviendo lo que es el keyframe, el último. Cuanto más a la izquierda lo ponga, o más al comienzo, digamos, de lo que es la capa o la toma,
toma, más rápido va a ir. Y lo que hago es desplazar la capa 5 buscando el punto donde termina lo que es la 4 para que le dé continuidad a la 5, que es la final, que es cuando agarro el cuchillo, ¿no? Por eso la muevo para que esté justo en el momento, y ahora voy buscando que el cuchillo tenga la misma perspectiva para que tenga esa continuidad y quede muy bien con ese último plano y que parezca todo que fue rodado en un plano único. Acá estamos hablando de 3 planos distintos donde yo los voy a juntar, donde los estoy juntando y parece que se grabó todo junto. Aquí ya se va aproximando, pero todavía hay que ajustarlo más. Entonces lo que hago es animar, darle al relojito para animar la posición. Lo que hago es moverlo para llevarlo arriba de mi mano tapando el otro, para que esté lo más cerca posible y sea lo más real también a la hora de que pase, ¿no? de un plano al otro. Y también lo que le toco es la rotación, para que tenga, que esté lo más parecido posible al que se ve por detrás. Ahí lo tenemos. Ahora lo que me toca es eliminar el cuchillo que está por detrás, ¿no? Para que no se vea, porque si no, si bien la toma es rápida, pero bueno, vamos a hacerla de la mejor manera para que quede bien. Entonces hago no hago doble clic, o sea, directamente como la tengo abierta ahí, da igual. Entro a la 5, que es la que contiene la parte última, la toma última, que es donde agarro el cuchillo, y lo que hago es ajustar la máscara para que no se vea el cuchillo, lógicamente. Aquí es importante animarla, el trazado de la máscara, porque hay movimiento, entonces hay que animar para que siga y que no borre lo que yo quiero que no borre, ¿no? Simplemente que vaya a quitar o que vaya a borrar lo que es el cuchillo, nada más, ¿no? Solamente quiero quitar el cuchillo hasta que llega a mi mano. Cuando ya está en mi mano no, porque es la toma buena que me interesa. Simplemente es un poquito antes de agarrarlo, para que no se me solape con el anterior y que no se vean dos ahí. Bien, una vez que lo tengo, que ya se va quedando bastante bien, me toca hacer lo mismo en el principio, ¿no? Cuando tiro el cuchillo para arriba. Selecciono la capa, la composición, la 4 y la 5 juntas para moverlas, porque interesa moverlas juntas, porque ya tengo cuadrado lo que es el pase de la 4 a la 5, entonces siempre es mejor moverla junta para no volver a estar buscándole el punto justo de la transición, ¿no? Aquí voy buscando y voy quitándole algún fotograma si veo que no me termina de cuadrar, y siempre moviendo el 4 y 5 juntos. Bien, ahí ya tengo el cuchillo en la misma posición prácticamente. Ahora lo que hago es bajar la capa 3 y subir la 4, porque tiene que estar por arriba la 4, lógicamente, porque es el cuchillo que voy a tirar, ¿no? Le animo lo que es la rotación, la del relojito, así de esa manera lo voy poniendo en la misma perspectiva que el plano que está por debajo. Lo voy moviendo también, posicionándome con el ratón, y le toco la posición, y de esa manera ya vemos cómo tengo lo que es el movimiento, el pase del 3, 4 al 5, lo que serían las 3 tomas juntas, que ya tienen continuidad. Ahora selecciono las 3 capas, las voy a precomponer, voy a importar lo que es el fondo, la cocina. Aquí más de lo mismo, es tocarle la posición, la escala para terminar de ubicarla, el desenfoque del lente de cámara también. Y lo que voy a hacer ahora es animar el fondo para generar ese efecto de que la cámara como que sube y luego baja, ¿no? Para darle más dinamismo al plano también y transmitir lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? No que se quede el cuchillo ahí en el lugar, sino que parezca que está subiendo. Para eso hago un keyframe, le doy aquí al relojito otra vez, en el momento justo, y luego me desplazo en la línea de tiempo buscando el momento que yo quiero que se detenga el cuchillo, digamos, en el más arriba, ¿no? Entonces, de esa manera generamos la animación donde da la impresión que la cámara sube, pero en realidad lo que está haciendo es, lo que es el fondo, se está moviendo nada más, pero parece realmente que la cámara estuviera siguiendo el cuchillo, ¿no? Entonces da la sensación de que lo tiro para arriba. Lo termino de ajustar, pero bueno, la idea es esa, lógicamente. Siempre vas haciendo las cosas y luego hay que ir puliéndolas, ¿no? Hasta que se quedan bien. Luego avanzo la línea de tiempo también y localizo el momento que quiero que baje, ¿no? También genero los keyframes y voy tocándole la posición para volver al punto inicial, o sea, abajo otra vez. Y ya luego es terminar de ajustar lo que acabo de ir poniendo, ¿no? Aquí si vemos, el cuchillo se queda un poco medio fuera de plano, o sea, está bueno el efecto, pero se va un poco arriba. Me gustaría que no suba tanto, que no se salga tanto del plano, ¿no? Sino que se vea un poquito más, por lo menos, para que la composición quede mucho mejor. Entonces voy a entrar a la precomposición, que es donde tengo la del cuchillo, que era la 4, y aquí simplemente lo que voy a hacer es generar un keyframe en el medio, ya teníamos una animación hecha, y bajarlo un poquito nada más. Ahí ya me gusta cómo queda. Y para finalizar a ese movimiento que acabamos de animar, que simula lo que es la cámara como que sube y que baja, le voy a agregar el desenfoque direccional. Así le da un poquito más de fluidez a la hora de que se genere ese movimiento, ¿no? Queda mucho más como orgánico. Lo que hago es animarlo, dándole al relojito, porque solo lo que quiero es generar ese desenfoque en la parte que sube nada más, no en toda la capa, lógicamente. Cuando localizo el momento ya tengo generado los dos keyframes, el del punto de partida y el del final, el inicio y el fin, y lo que hago es ir al medio, y el del medio sí que le voy a dar una cantidad de desenfoque, porque así en el primer keyframe y en el último lo tengo en 0, y en el medio se va a generar el desenfoque, va a ser gradual. A medida que suba la cámara no va a ser todo ese tramo por igual de desenfoque, sino que va a subir y va a bajar al 0 otra vez. Si bien es rápido, pero todos esos pequeños detalles, de mi punto de vista, hacen a que la composición quede mucho mejor también. Al final de los pequeños detalles es como vas logrando los mejores resultados también. La composición siempre, el final, el resultado gana mucho más. Gana más. Y queremos que gane más, ¿no? Siempre. En la parte que baja la cámara es exactamente igual lo que hago.
Y para finalizar, precompongo las dos capas, añado un marcador para tener localizado el momento donde voy a congelar el fotograma para que se mantenga el cuchillo como suspendido en el aire un poquito y me cuadre mejor con la música también. Nada, pero queda bueno, me gusta, se me ocurrió eso y creo que queda bien. Duplico la capa, lo que es la precomposición, voy a tiempo y le doy a congelar fotograma. Simplemente me voy a quedar con el fotograma concreto donde ya tengo puesto la marca que quiero conservar y ya luego voy a seguir moviendo la precomposición que está por debajo para que ya se ensamble lo que es, que pase del fotograma, de lo que es el fotograma congelado, al movimiento del cuchillo cuando ya empieza a bajar, ¿no? Si te está gustando el video, déjame un like, un comentario. Es un montón de trabajo, me encanta poder compartirlo. Dale me gusta. Ah, parezco Chucky. ¿Le diste me gusta? Bueno, para esta toma donde parto la manzana, tengo dos tomas grabadas por igual, lógicamente todo en trípode también, para que tengan la misma perspectiva, es exactamente lo mismo y no tener problemas, ¿no? A la hora de hacer el montaje. Le bajo la opacidad a una para poder visualizar el momento justo y cuadrarlas, ¿no? Para que sea más fácil. Y luego lo que hago es aplicarle una máscara a la capa mía que estoy con el cuchillo, la voy ajustando, empiezo justo en el momento que le doy a la tabla, ¿no? Activo el trazado de máscara para poder animar lo que es el movimiento de la máscara y a partir de aquí voy avanzando y voy aplicándole siempre en la parte de mi mano y el cuchillo, ir ajustándola. Y hago lo mismo con los fotogramas anteriores también, que es cuando voy a pegar el cuchillazo, ¿no? Porque había empezado justo cuando el cuchillo está en la tabla, ¿no? Y así tengo la secuencia completa, ¿no? Le doy calado a la máscara para suavizar los bordes y en la expansión también le voy tocando la expansión en negativo para ajustarlo y quede de la mejor manera el acabado. Voy perfilando lo que es la máscara una vez que tengo todas las animaciones hechas para ir puliendo. Bueno, ahí lo tenemos, de momento. Le pongo de nombre a la capa manzana para tenerlo más claro y lo que hago es duplicar esa capa porque me interesa hacer una rotoscopia para rescatar la parte de la manzana que no se está viendo ahí, producto de la máscara que apliqué antes. Corto lo que es la capa, elimino el resto que no quiero utilizar, la llevo hasta ahí porque claro, luego la manzana si ves ya se solapa con el cuchillo, entonces tengo que cortar ahí porque si no no va a quedar real. Como está grabado por separado, le pongo rotoscopia manzana para ir aclarándome con los nombres y aquí lo mismo, doble clic para que se me abra esta ventana y a partir de ahí poder hacer una rotoscopia y rescatar la información de la manzana. Lo mismo, vuelvo a cambiarla aquí la visualización completa para que trabaje mejor After Effects, le doy al play, lo que sí, aquí voy fotograma a fotograma porque está difícil esta rotoscopia, porque quiero conservar lo que es lo que tiene la manzana, el palito ese y todo, entonces hay que ir haciéndolo de a un fotograma de a uno en uno, es mejor. Hay veces que hay que hacerlo así y no está bueno darle al play porque te hace cualquier cosa, ¿sí? Le doy a congelar y llevo la capa de la rotoscopia arriba del todo y ya le toco lo que es aquí los parámetros para suavizar lo que es ese efecto, ¿no? Y se quede bien el acabado. Ahí ya vemos cómo estoy rescatando la parte de la manzana que antes no la veíamos, ahora se ve. Selecciono, precompongo y hago una copia, duplico la capa, voy a buscar el momento concreto antes de que se parta la manzana. ¿Para qué? Para borrarle el corte, ¿no? Que se vea la manzana entera. Aunque es una toma muy rápido y es probable que no se note luego, es probable. A mí me gusta siempre hacerlo todo al detalle, ¿no? Y trabajar bien para que se quede bueno el acabado. Aplico una máscara y lo que hago es moverla un poquito para tapar lo que es el corte, ¿no? De la manzana. Y ya terminó de ajustarla. Y luego hago otra copia para hacer exactamente lo mismo. Con la parte de ahí atrás, ¿no? De la manzana, el otro corte que se ve. Le doy calado a la máscara también, como siempre. Y de esta manera ya tendríamos la manzana que no se le ve el corte y que luego, bueno, lógicamente se ve, ¿no? Selecciono todo, precompongo y lo que hago es activar el remapeo de tiempo porque quiero darle más velocidad a lo que es en la parte del momento que yo le doy con el cuchillo. Más énfasis, ¿no? En lo que quiero transmitir. Lo que hago es activar aquí para generar un nuevo keyframe y ya luego es moverlo al momento concreto donde quiero que termine, ¿no? Esa aceleración del tiempo. Aquí ya tendríamos lo que es la composición trabajada, pero que no te pase como a mí, que si querés extraer un croma, no pongas una manzana verde, que sea una roja. Lo que pasa es que es la que yo tenía y bueno, nada, la puse y después buscarte la vida para extraerla. Que todo se puede hacer, es un poquito más laborioso porque ya aquí no puedo extraer el croma porque la manzana es de color verde, entonces la voy a extraer. Con lo cual, de este plano me toca hacer una rotoscopia de todo lo que quiero conservar. La parte de abajo no hay ningún problema porque yo luego aplico una toma original y le hago una máscara. Simplemente me interesa hacer la rotoscopia de lo que ves aquí, ¿no? Para poder extraer el fondo que está detrás mío, ¿no? Y que interviene en una parte con las manzanas, ¿no? Cuando las parto y todo. Nombro la capa y hago una copia de la otra capa. Le pongo de nombre mesa para aclararme mejor. Y lo que hago es rescatar aquí la información de la mesa, ¿no? Que me falta. De esta manera es más fácil, le aplico una máscara y ya está, de lo que quiero conservar. Luego simplemente es ir ajustándola, como siempre, dándole calado y la expansión de la máscara también importante. Y ya toco lo que son los ajustes de la rotoscopia. Le aplico lo que es usar desenfoque de movimiento y depurar colores también porque se queda mucho más limpio. Y el movimiento es importante porque aquí está el momento donde yo voy a partir la manzana y hay bastante movimiento de desenfoque, ¿no? Entonces de esa manera siempre se queda más natural el acabado de la rotoscopia. Siempre que haya movimientos es mejor activarlo. En la rotoscopia
decía, ha sido difícil lo que es la parte del cuchillo, poder hacerla, porque tenía que ir animando, siempre se iba, y tenía que animar manualmente, y no me gusta porque te da mucho trabajo, y a la vez cuando vas animándola tanto así, no se queda muy bien, se nota luego que se va moviendo la reproducción, ¿no? Como que no me gusta cómo queda el acabado en estos casos. Entonces directamente opto por aplicar una máscara, con lo cual en esta capa que tengo aquí oculta, lo que hago es ponerle el cuchillo y voy a rescatar lo que es esa información que me está faltando, simplemente la parte de la hoja del cuchillo que me falta, nada más. Con una máscara me va a funcionar mucho mejor. Muchas veces hay que ir combinando o complementando efectos, ¿no? En este caso rotoscopia y máscaras, porque no te queda bien por ahí con uno, depende de los casos. Este es uno. Animo lo que es el trazado de la máscara también, porque hay un pequeño movimiento. Como siempre trabajo las máscaras en el modo de mezcla de ninguno y luego le doy a sumar para que se aplique y ya ver el resultado final. Ahora simplemente me queda quitarle lo que es el reflejo verde. Con el Key Light supresión de rebase avanzada activo la última casilla, le doy calado a la máscara un poquito, igual que la expansión, le toco un poco y termino de ajustar la máscara de la mesa. Aquí se ve un poquito ahí, no está bien fino el borde, pero nada, desajustarla un poquito y ya está. Ahora ya solo queda aplicar lo que es el fondo y una vez que lo tengo selecciono todas las capas, precompongo, le toco lo que es la escala para poder hacer un movimiento de cámara y darle más impacto a ese movimiento que hago con el cuchillo, ¿no? Bueno, para esta toma lo que hice fue utilizar una mesa que tiene un agujero, le puse cartón para de esa manera cuando clavo el cuchillo se mantenga, porque lógicamente no soy capaz de clavar un cuchillo en una tabla de cocinar con una mesa dura abajo encima. Lo que hago es ver el momento concreto donde quiero congelar el fotograma para que el cuchillo se quede lo más quieto posible. Bueno, quieto en realidad, si congelo el fotograma, porque claro, hace unos pequeños movimientos, lógicamente, y en el efecto que yo quiero hacer o lo que quiero transmitir es que lo clavo en una tabla, entonces no puede tener mucho movimiento, si no queda raro, tiene que quedarse ahí bien clavado, ¿no? Entonces congelo el fotograma en ese momento donde mi mano ya no está en contacto, no me sale, en el momento que mi mano no está en contacto con el cuchillo, y lo que hago es aplicar una máscara para quedarme lógicamente solo con el cuchillo, ¿no? En la parte que está el verde no hace falta que sea exacta la máscara porque lo voy a extraer con el Key Light, pero sí que en la parte de abajo que no le da el verde, sí, ahí tiene que ir justo para que se vea la hoja nada más, ¿no? La que está en contacto con el cartón. Le toco lo que es el calado de la máscara, expansión, y le aplico el efecto Key Light para quitarle el verde que se ve ahí, ¿no? Como siempre. Ahora bajo a la línea de tiempo, lo que es una toma de solo la mesa, que ya tiene quitado lo que es el fondo verde. Le voy a aplicar una máscara para limpiar un poquito lo que son los bordes, ese bordecito negro que se ve por ahí, para que quede más fino el acabado. Tipo es puntilloso, ¿eh? Le toco el calado, la expansión de la máscara, termino de ajustar, le pongo nombre también, para tenerlo claro. Una vez que tengo localizado el momento justo, que es donde antes apliqué el fotograma, le voy a poner un marcador, porque de esa manera sí lo tengo visualmente más claro todo, ¿no? A la hora de que quiero que el cuchillo se mantenga quieto, que es lo que hicimos antes, ¿no? Congelar el fotograma a partir de ese momento. Siempre es mejor ayudarte de marcadores también. Duplico una capa de donde estoy yo y le voy a aplicar una máscara para conservar la parte mía, ¿no? Que me interesa. A partir del momento de que se congela el fotograma, ¿no? De que el cuchillo queda clavado. Lo voy a trabajar en dos partes. La primera parte que es cuando lo clavo y la segunda que es cuando ya me quedo a un costado. Ahora trabajo la primera parte, que es cuando lo voy a clavar. Aplico una máscara, en ninguno como siempre, para poder trabajar mucho más cómodo y mirar bien. Animo lo que es el trazado de la máscara también, porque aquí hay movimiento, entonces es mejor para que lo siga. Bueno, no es que sea mejor, hay que hacerlo para que salga el resultado, ¿sí, no? Le toco lo que es la expansión de la máscara para ajustarle bien el acabado, que se quede de la mejor forma, de la mejor manera. Aquí ya tenemos la primera parte, que es donde lo voy a clavar, y la segunda parte, que es cuando ya estoy al costado, ¿no? Que ya lo he clavado. Ahora lo que hago es extraer el croma, como lo vengo haciendo siempre, tanto en la capa de la primera parte como la de la segunda, en los dos. Para eso lo aplico en una y luego copio los efectos y lo pego en la otra. Ahora lo que hago es llevar la primera parte arriba del todo para que predomine, y lo que hago es generar una copia de la tabla, duplico la capa y me la llevo arriba del todo. Y lo que hago es en la capa de la tabla, la que está por debajo, llevarla hasta el principio también para que dure la totalidad del plano. A partir de aquí, en la que hice una copia, voy a aplicarle una máscara, le pongo intersecar, para de esa manera se haga efectivo y ya me tape a mí. Estoy rescatando información, de esta manera lo que hago es, las partes que me faltan por completar de la imagen, es ir aplicándole máscaras, duplicando para tener esa información y completar lo que es la composición, ¿no? La imagen. De esta manera ya vemos cómo el cuchillo ya lo estoy clavando y ya se queda bastante bien, ¿no? O eso creo. Ahora aplico el fondo, selecciono todas las capas, menos la del fondo, precompongo y lo que hago es ir a tiempo, activar remapeo de tiempo. En el momento concreto que se clava el cuchillo, ¿no? Y lo que hago es generar un keyframe para acelerar la primera parte y darle también más impacto, ¿no? a la acción que estoy realizando, ¿no? Aquí ya es ir ajustando. Ahora me falta agregar la sombra para que se integre mucho mejor. Creo un sólido, le doy al ojito para ocultarlo y genero una máscara simulando lo que es la sombra, ¿no? La dirección, que teniendo en cuenta que la luz viene del lado izquierdo, ¿no? Lo que es la mayor parte de luz.
luz, ¿no? O la luz principal. Activo el ojito para poder ver y le voy tocando el calado y la termino de ajustar. También le bajo la opacidad para difuminarla y que se integre mejor y termino de hacer ajustes, ¿no? Lo que es el calado y eso, pero nada más. Ahora simplemente es localizar el momento concreto en que clavo el cuchillo para que la sombra esté ahí, ¿no? Y no esté antes, que aparezca en ese momento. Simplemente acorto la capa y ya está, en el momento concreto que clavo el cuchillo, ¿no? Y para finalizar le voy a poner una pequeña grieta, algo, ¿no? Porque a la hora de clavar un cuchillo, algo tiene que producirse, ¿no? Entonces tengo una foto de una grieta, la cual la voy a hacer más pequeña y le voy a aplicar una máscara para quedarme con una parte concreta de la imagen, simplemente un poquito. Le aplico el efecto extraer, de esa manera le toco el punto blanco y ya me quedo solo con lo que es la grieta, ¿no? No me interesa lo que es la textura, ¿no? Que se veía en la imagen, en la foto. Ahora simplemente la voy posicionando, hago la capa 3D para poder moverla mucho mejor y ponerla con la perspectiva que tiene que llevar, ¿no? Para que se quede bien, ayudándome de las flechas y de los ejes. En el modo de mezcla le pongo luz suave para que de esa manera se integre mejor. Le toco también la opacidad hasta ver que se queda bien el resultado, lo más natural posible también y que sea creíble. Y lo que voy a hacer es animar algunos fotogramas concretos, porque el cuchillo lo primero se mueve un poquito hasta que ya se queda congelada la imagen, ¿no? Lo que es ensartado, ¿no? Que es lo que habíamos hecho, ¿no? De congelar el fotograma. Entonces para eso voy a seleccionar la foto esa de la grieta que acabo de poner y le voy a dar al relojito para generar un keyframe e ir animándola en esos fotogramas concretos que se está moviendo el cuchillo para que lo siga y esté como pegado, ¿no? Para que no quede raro. Selecciono todas las capas, las precompongo y lo que hago es aumentar la escala para generar también un movimiento de cámara y darle más dinamismo al plano. Y para finalizar, simplemente extraigo el croma como lo hago siempre, pero como la manzana es verde, aquí también se me presentó el mismo problema, con lo cual tuve que resolver haciendo una rotoscopia de la manzana cada vez que me la ponía en la boca. En esta toma fueron 3, ¿no? Que tengo aquí. Entonces localizo los momentos concretos haciendo copias de la toma original para generar una rotoscopia simplemente en la parte que me interesa, ¿no? No lo quiero hacer de todo lo que es el plano, porque es largo y siempre te va a tardar más. Simplemente siempre interesa hacerlo a la parte concreta que quieras aplicar ese efecto, nada más, ¿no? Una vez que lo tengo localizado, los voy nombrando para tenerlo más claro. Lo que hago así es desactivarle todos los efectos del keyframe que había aplicado a la toma original, porque si no la rotoscopia no se te va a hacer igual, le va a costar. Lo mejor es trabajar con los planos siempre limpios, sin ningún efecto. Hago doble clic, se me abre la otra ventana, voy a la herramienta rotoscopia y la empiezo a aplicar, pintando como siempre. Y ya a partir de este momento es ir haciendo una rotoscopia como venimos haciendo siempre, para rescatar esa parte de la imagen que se me está borrando, ¿no? Porque la manzana es verde y el fondo es verde. Una vez que lo tengo, hago lo mismo para el resto de veces que me pongo la manzana en la boca. Y ya lo tenemos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, poné todas para que YouTube te notifique de los videos que yo voy subiendo y podés estar al tanto de todos estos trabajos que yo te vengo mostrando, que hace que aprendamos juntos. ¿Y qué más podemos pedir? Un mísero like o un comentario. Y lo más importante de todo esto es poder compartirlo, que sigamos creando y nos vemos cuando, en el próximo video.